Bonjour, je suis Carlos Aviña et nous sommes en Mónaco avec Mextranjeros en Vamos Show. En Mextranjeros te mostraremos el corazón y la determinación de los profesionales mexicanos que han tomado el valiente camino de desarrollarse en el fútbol internacional. En cada capítulo, ellos serán el centro. Compartiremos sus vivencias, los obstáculos superados y los logros conseguidos fuera de su tierra natal para cumplir su sueño, dejar una huella en el fútbol mundial. Bienvenidos a Mextranjeros. Estamos en el corazón de la Costa Azul. Esa es la capital del glamour, de la Fórmula 1 y, ¿por qué no?, del deporte. Esto no es un país, es un principado, el segundo más pequeño del mundo, solamente detrás del Vaticano. Sí, bienvenidos a Mónaco. Yo soy Juanjo Rueda y esto es Mextranjeros. Wow, miren nada más dónde estamos, en una de las curvas más famosas del circuito de Mónaco, la carrera más ilustre de toda la Fórmula 1. Es increíble pensar que por aquí han pasado a máxima velocidad tipos como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton y el mismísimo Checo Pérez, quien de hecho en 2022 se colocó en lo más alto del podio. Pero el Checo no es el único mexicano que tiene la encomienda de guardar su nombre en la historia de este pequeño gran país, porque a pocos metros de aquí, en el estadio Luis II, es la casa del Mónaco y ahí los destinos deportivos los dirige otro compatriota, Carlos Aviña. Y a mis espaldas el mítico casino de Montecarlo. Déjenme contarles los años de historia que... espérenme. Carlos, ¿qué pasa? Estoy aquí afuera del Casino Montecarlo grabando Mextranjeros. ¿Estás en el Casino Montecarlo? Sí, estoy justo hablando de ello. Lo conozco muchísimo. ¿Ah, tú sabes? Mira. Bueno, ¿por qué no se los cuentas tú? El Casino de Montecarlo, uno de los emblemas de Mónaco y de las apuestas a nivel mundial, prohíbe su ingreso a los locales, por lo que solo los visitantes pueden venir a jugar su dinero en este lujoso edificio. Entonces, si quieres disfrutar de lo mejor del mundo de las apuestas, tienes dos opciones. O vienes a Mónaco y te gastas un dineral, o ingresa en el link de BetBoom que aparece en la descripción y utiliza el código vamos.show para obtener un bono de hasta el 100% en tu primer depósito y 300 pesos mexicanos en free bets. ¿Qué dices? Mucho mejor, ¿no? Increíble, ¿eh? Los yates de todo tipo, de todo color, de todo tamaño que uno se encuentra estacionados en el puerto de Mónaco. Estos yates me hacen recordar aquella fiesta del Checo Pérez que tuvo después de ganar el Gran Premio de Mónaco. Pues desde las alturas de Mónaco ya estamos en la ciudad deportiva del club. Miren nada más lo que es esto, es espectacular. Antes un poquito de contexto, ¿no?, sobre Carlos Aviña. Su carrera desde los despachos, digamos que tiene ya más de 10 años. Empezó en el América, en el Departamento de Inteligencia Deportiva. Luego dio el brinco al continente europeo, cruzando el Atlántico para llegar al Cercle de Brujas. Ahí estuvo 3 temporadas, la verdad es que le fue bastante bien y como muestra el club que tenemos enfrente. Hoy estas son sus oficinas y hoy él dirige el futuro y el presente deportivo de este club. Bueno, Carlos, gracias por recibirnos aquí. Nada mal tu oficina, ¿eh? Gracias. Sí, la verdad es que Mónaco es un lugar increíble. El centro de entrenamiento tiene un poquito más de 4 años y la verdad es que es uno de los lugares más espectaculares que hay en el fútbol europeo. ¿Cómo llega un mexicano a dirigir, digamos, los destinos deportivos de un equipo? Por estas canchas ha pasado Mbappé, Bernardo Silva, todo tipo de futbolistas. ¿Cómo llega un mexicano a tomar el control? Pues mira, ha sido un camino largo, pero también se siente un poco rápido de alguna forma. Empecé en el Club América en el 2015 y bueno, a partir de ahí fui creciendo, estuve 5 años ahí, tuve la fortuna que nos tocó ganar Liga, Copa, Campeón de Campeones, CONCACAF, entonces fue un camino en el que aprendí mucho, tuve la fortuna de tener
varios técnicos. Tuve obviamente a Miguel Herrera al final, los últimos 3 años, pero antes también me tocaron La Volpe y Nacho Ambriz, entonces fue muy interesante aprender de todos ellos. Creo que tuve la fortuna también de haber tenido 2 muy buenos jefes ahí que me enseñaron mucho, que son Mauricio Culebro, y que hoy está en Tigres, Baños, que sigue ahí en América, que es uno de los directivos más exitosos en la historia de México. Entonces aprendió mucho de ellos y eso me ayudó a tener las herramientas para, pues, hoy en día poder dar el brinco al charco y bueno, seguir creciendo acá. Llegué a Bélgica en el 2020, en medio de la pandemia. Quizá fui el único que se aventó a por ahí tomar una decisión así de cambiar de continente en medio de la pandemia con tanta incertidumbre. Tomé el riesgo, al final me salió bien y sin duda fue probablemente la mejor experiencia de mi vida. Estuve ahí 3 años. Es un club que pertenece al grupo, entonces ya está muy familiarizado al Mónaco. Llevo 5 años, además de los 2 que he trabajado aquí, llevo 5 años que he visto todos los partidos del club. Entonces realmente la transición de venir acá fue relativamente fácil y rápida. Y después, bueno, ya llevo 2 años acá y feliz de la vida, una gran experiencia. ¿Y cómo se da ese acercamiento? O sea, entre que un club en Europa, digamos que alce las antenas y detecte que en México hay un talento para poder llevar toda esta gestión. Pues mira, creo que se va dando de diferentes formas. Hoy el fútbol es muy global, entonces creo que todos en los clubes tenemos ahora la fortuna de poder tener relaciones con gente de todo el mundo, entonces por ahí pueden salir algunas oportunidades. En mi caso en particular, como te dije, estábamos trabajando en varios proyectos en la pandemia con un poco de incertidumbre. Me acuerdo que no sabíamos cuándo se iba a reanudar el torneo en México, entonces... y ahí un día de la nada me llamó una compañía de headhunters que estaban buscando un director deportivo para el Cercle Bruges. Si te soy sincero, yo no conocía mucho del club, no conocía mucho de la liga belga, pero bueno, cuando me mencionaron que era el proyecto con el Mónaco me llamó mucho la atención, y la idea de que fuera un proyecto de empezar algo desde cero, porque realmente era una etapa de reconstrucción en el club en el que podíamos cambiar e iniciar diferentes procesos, infraestructura, jugadores, todo. Entonces me llamó mucho la atención el reto. Y así fue como se dio, pero se dio relativamente rápido. Yo te diría de que tuve la primera llamada, que hice todas las entrevistas y que ya tenía los 2 pies en Bélgica, se deben de haber dado en 45 días probablemente. O sea, fue un proceso como el de cualquier trabajo. Sí. Hay una bolsa de trabajo, digamos, hay un headhunter que te detecta, hace el proceso de reclutamiento y llegaste a la posición. Tal cual, fue así. Me ayudó un poco que ya conocía gente dentro del grupo, entonces cuando llegó mi nombre a la mesa, pues ahí a lo mejor jugó a mi favor, pero sí, realmente fue un proceso como de cualquier otra empresa, como cualquier persona normal. ¿Qué es y desde hace cuánto existe la figura del director deportivo, ¿no? Porque quienes consumimos fútbol lo escuchamos mucho, pero yo creo que no sabemos realmente qué hay detrás y cuál es la historia de ese puesto. Pues mira, para mí, ¿qué es el rol de director deportivo? Como lo entiendo yo, es el rol que intenta impactar y optimizar todas las áreas que tienen que ver con el rendimiento del equipo, que tiene que ver con el área de performance, que es la parte de rendimiento, prevención de lesiones, optimización de rendimiento físico, disponibilidad de la plantilla, la parte de reclutamiento, que quizás es la más famosa o la más sexy de cierta forma, que es la de contratar los jugadores. Pero bueno, ahí viene toda la parte del scouting, la parte de negociaciones, la parte de venta de jugadores, que esa también claramente es muy importante, la parte de análisis del rival, análisis individual de nuestro propio equipo, creo que también la parte de desarrollo de jugadores, sobre todo en un club como Mónaco, por ejemplo, es muy importante, es fundamental, con la filosofía que tiene el club de desarrollar talento. Lo ha hecho en el pasado con jugadores como Thierry Henry, o hace no tanto como jugadores como Kylian Mbappé, y hoy en día con jugadores como Magnus Akliush. Entonces es fundamental en la filosofía y en la identidad del club. Entonces esa es una parte muy importante, ver cómo podemos asegurar la transición entre los jugadores de la academia y llegar al primer equipo. La planeación de la plantilla, ver realmente los movimientos que se pueden dar dentro del mercado, qué es lo que necesitamos. El día a día con el entrenador, creo que es una gran parte del rol. Aquí esto puede cambiar según la naturaleza de cada club,
pero es muy importante en nuestro club la relación que tenemos con el entrenador. Tenemos una comunicación muy abierta el día a día, intentar ayudarnos, pero hay una cultura también que es retadora y que se trata de ayudarnos siempre con una comunicación muy abierta y muy transparente, ¿no? Y bueno, quizá a lo mejor la que yo más he aprendido, que a lo mejor no la teníamos tanto en México, es un poco la creación de un proyecto, ¿no? Un proyecto que viene o que bueno, tiene como un eje rector cómo queremos jugar, ¿no? Entonces tenemos muy claro que en el Mónaco y en el Cercle Bruges en Bélgica todas nuestras decisiones se toman a partir de cómo queremos jugar, los principios de juego que tenemos, y esto involucra reclutamiento de entrenador, reclutamiento de jugadores, y a partir de ahí se dictan todas las decisiones que vamos tomando, ¿no? Entonces, para mí tener esa claridad, y a lo mejor en México, por ejemplo, luego hay torneos cortos, entonces eso puede hacer que las decisiones se vuelvan un poco más cortoplacistas, y luego por eso ves muchos bandazos entre los clubes, ¿no? Entre qué es lo que hay disponible, quién es el entrenador de turno, o qué jugador es el que anduvo bien el torneo pasado y lo traen, independientemente de que encajen los principios de juego, ¿no? Entonces, para mí esa claridad y ese alineamiento es nuestra principal fortaleza y es probablemente mi mayor aprendizaje en Europa. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Por dónde estamos caminando? Estamos en la cancha 1 de 3, digamos, que tenemos aquí en el club. Tenemos 3 y media. Y bueno, esta principalmente se usa para el segundo equipo o cuando el primer equipo entra en la noche usa esta cancha porque es la única que tiene iluminación. Nos decían que solamente tienen 3 canchas de entrenamiento, pero por algo. O sea, hay un motivo detrás, ¿no? Sí, hay un tema, obviamente, hay una limitación de territorio y es complicado encontrar espacio, no solamente en Mónaco, sino en toda la región por acá para construir más. Entonces, obviamente, para el club es difícil poder expandirse en ese sentido. Y aquí solamente tenemos primer equipo y segundo equipo, que se llama Grupo Elite. Okay. Un director deportivo, ¿qué tanto tiene que entrometerse o pisar la cancha? El terreno, digamos, del entrenador, uno podría entender. Para mí es de la línea para afuera, pero siempre intento, de hecho intentamos, tanto Thiago como yo, estar presentes en los entrenamientos, porque realmente allí es donde te das cuenta cómo está trabajando el equipo, cómo está trabajando el entrenador, ciertas cosas en las cuales a lo mejor muchas veces pues tu trabajo a lo mejor es más observar, claro, pero para actuar tienes que haber observado para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces intentamos estar presentes, intentamos estar cerca del entrenador, intentamos poder tener conversaciones muy abiertas en las cuales podamos cuestionar. Y bueno, obviamente al final lo que pasa dentro de la cancha y lo que pasa en los partidos es decisión suya, pero bueno, la idea es darle todas las herramientas para que pueda tomar las mejores posibles. ¿Y cómo se gana el respeto, digamos, de un entrenador o de un futbolista? Es una pregunta que siempre he tenido. Alguien que no ha jugado o alguien que no ha prosperado en una carrera deportiva, ¿no? O sea, y si tú tienes alguna anécdota personal, como que me digas, mira, algún día le dije esto a algún futbolista y a partir de ahí a lo mejor su percepción cambió. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo te ganas ese respeto? Mira, no es nada fácil, no es nada fácil. Me costó a mí, sobre todo en el América, yo te diría. Ahí fue a lo mejor lo más difícil porque ahí realmente no me había respaldado nada y ahí tenía a lo mejor la primera exposición de tener un reto en el cual tenía que demostrar sin realmente tener nada que me respaldara más que el apoyo de mi jefe en ese momento, ¿no? Entonces, ahí fue un poco complicado y poco a poco fue haciendo cosas que a lo mejor pudieran generar un impacto, ¿no? Me acuerdo que en el área de inteligencia deportiva una vez hicimos un análisis durante la final de Copa, por ejemplo, en el cual nuestro equipo hizo un análisis en el cual se dieron cuenta de una tendencia muy particular que tenía Juárez en los penales y a partir de ahí el área ganó muchísima credibilidad por parte de Miguelito del cuerpo técnico, ¿no? Entonces ese tipo de cositas siempre pueden ayudar y pueden hacer que a lo mejor vayas ganando más credibilidad, a lo mejor para el área de scouting, hacer un fichaje en el América, me acuerdo cuando fichamos a Mateus Uribe, obviamente también fue de los primeros fichajes que hizo Santiago cuando llegó al América, entonces tuvo un impacto altísimo, entonces eso pues te va dando mucha credibilidad, no solamente el personal, como club y como equipo, entonces ese tipo de cosas ayuda. Hoy a lo mejor es un poco más fácil, sobre todo estando aquí en el Mónaco, porque al final, afortunadamente nos fue muy bien en el Cercle, en los 3 años que estuve dentro del club, entonces tenía ese respaldo, ¿no? Pero bueno, también llegando a
a Bélgica fue un poco complicado. Y me acuerdo cuando llegué los resultados no estaban yendo bien. Y hubo un día que se metió un aficionado de esos que llevan toda la vida siendo aficionados del club, se metió a mi oficina y me dijo, oye, mexicano, lárgate a tu país. ¿Hasta tu oficina se metió? Sí, entonces obviamente eso lo vas ganando poco a poco, con resultados, tomando decisiones, pero sobre todo con trabajo y con jugadores. No sé, a lo mejor me acuerdo cuando llegué a Bélgica, había un jugador brasileño que se llama Vitinho, que estaba completamente olvidado en una esquina. No era tomado en cuenta por el entrenador, le había costado mucho adaptarse culturalmente y ahí construyendo una relación que me ayudó mucho por la parte cultural y ser latino también, porque él es brasileño y yo mexicano, ayudó mucho a que él pudiera recuperar y después fue un jugador que pudimos vender a Inglaterra y que le ha ido muy bien en su carrera, ¿no? Entonces ese tipo de cositas creo que te ayuda mucho a generar credibilidad. Hablabas del América, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Y por poner en contexto a la gente, en el América, ¿qué exactamente era lo que hacías? En el América yo iba todo el área de inteligencia deportiva y funcionaba también como vínculo entre el área de fuerzas básicas y el primer equipo para los chavos que iban pasando de fuerzas básicas al primer equipo. El área de inteligencia deportiva era pues, un poco como es el área deportiva acá, que es scouting, análisis del rival, sport science, que era lo que sería el área de performance acá. La diferencia es que ahí era un área que le reportaba al cuerpo técnico y a la presidencia. Acá, por ejemplo, tanto en el Cercle Bruges como en el Mónaco, el área deportiva está arriba, le reporta obviamente al CEO y al presidente, pero con el entrenador es un área institucional, no es un área que depende del entrenador. Entonces, eso creo que es diferente según el club que sea. Hay muchos clubes en los cuales es una dependencia del entrenador. Y bueno, eso era lo que hacíamos en el América principalmente. Y me tocó desde el 2016 hasta el 2020 reestructurarla, reiniciar el área porque ya existía antes, cambiamos algunas cosas y bueno, darle un enfoque diferente para los próximos 3-5 años. Hablando de fichajes en aquella época, de los cuales tú te sientas más orgulloso. El de Mateus obviamente creo que fue uno especial. El de Viñas en su momento fue muy interesante por el contexto de dónde venía, que era un jugador que a lo mejor Desconocido. nadie conocía Sí, y me que de acuerdo. repente llegó y Me la acuerdo. rompió. Después le costó ahí un poquito, pero anduvo muy bien. Es un jugador que tiene mucho potencial todavía. Cáceres, Richard Sánchez, pero bueno, como te digo, no es algo que me sienta yo orgulloso de lo que yo hice, sino de lo que todo el equipo de trabajo hizo alrededor. Y bueno, hoy por hoy muchos siguen ahí en el club y siguen haciendo un gran trabajo y son parte fundamental del tetracampeonato y pues obviamente liderados por Santiago, ¿no? Que es la principal cabeza del proyecto. Estos campeonatos que ha conseguido el América de manera consecutiva, tú desde la distancia, ¿cuán responsable te sientes? Digo, ¿sientes que hay algo dentro de ese pastel que tiene tu toque? No, la verdad, amistad y cariño con toda la gente que trabaja en el club, porque sé todo el trabajo que le ponen el día a día. Santiago, obviamente, ya es uno de los presidentes que más ha durado en la historia del club y es uno de los mejores directivos en la historia del fútbol mexicano y es un amigo con el cual sigo teniendo mucho contacto y que obviamente hasta extraño en el día a día y obviamente da mucho gusto ver que le está yendo tan bien. Y, o sea, no hay nada más que cariño ahí. Claro. No, como mexicano que está triunfando en el extranjero, pues hablemos de otro mexicano que lo está haciendo bien. ¿Tú crees que, por ejemplo, tu amigo Santiago Baños, tu excompañero, tiene lo que se necesita para poder venir al fútbol europeo y asumir un proyecto deportivo y hacerlo funcionar como lo ha hecho en el América? Sí, sin duda. En cuestión de capacidad, sin duda. Y yo creo que la parte de la capacidad no solamente es a nivel directivo, creo que también hay muchos jugadores, por ejemplo, que tienen la capacidad de poder venir acá. Muchas veces es aventarse al ruedo, saber que no va a ser fácil. La adaptabilidad es súper importante, creo que en cualquier persona, dentro o fuera de la cancha, de poder llegar. Tú a lo mejor te ha tocado vivirlo en España también, pero no es fácil adaptarte a un contexto diferente. Entonces, creo que no es cuestión de capacidad, va a ser a lo mejor cuestión de hambre y de adaptabilidad si decides a tomar el brinco o no. ¿Qué hay detrás del emigrar? A nivel familiar, sacrificios, decisiones. Estamos en un lugar espectacular, pero me imagino que detrás has dejado cosas en el camino, ¿no? Sí, mira, si soy sincero, y algo que a lo mejor no se ve desde fuera, es que es una chamba que es 24/7.
¿Por qué? Porque normalmente el equipo descansa un día, pero normalmente, por ejemplo, nosotros siempre descansamos en el día +2. Entonces, si jugamos en sábado, el día +2 significa que es lunes. Entonces, cuando los jugadores están libres, sí puede ser que sea un día un poco más tranquilo, un día un poco más de planeación estratégica, pero el resto de la operación del club trabaja. La parte de business del club trabaja. Eso no para. Y hay que estar conectados, porque al final lo que pasa en el área comercial, lo que pasa en el área de comunicación, lo que pasa en el área de mercadotecnia, la parte de ticketing, siempre está conectada con la parte deportiva. Entonces hay 1000 cosas que pasan y realmente no hay días de descanso. Entonces eso es muy demandante. No ha habido un solo día en mi vida que me haya pesado venir a trabajar, ni aquí ni en los otros 2 clubes que he estado. Eso te lo garantizo, y creo que es lo mismo para toda la gente que trabaja en el fútbol. Eso es, la verdad es que es muy, muy gratificante, pero bueno, algo que quizá no se ve. Y bueno, de estar lejos de tu familia, pues creo que también lo mismo que le pasa a los jugadores que están lejos, ¿no? Al final México está a 10,000 kilómetros de aquí, entonces pues las despedidas de la familia siempre son duras, son gajes del oficio que a lo mejor mi familia vive aquí conmigo, pero bueno, obviamente para poder estar aquí, ellos tienen que pasar más tiempo también en México, ¿no? Para también estar con la familia, ir a ver amigos, cosa que a lo mejor yo no puedo hacer, y ellos tienen que estar allá. Entonces luego es duro ver crecer a tus hijos, o ver a tu familia lejos, o luego estar lejos de tus papás. Eso es muy complicado, pero como te digo, son gajes del oficio y son cosas que al final son unas por otras, y el sueño que yo tengo de estar aquí no lo cambio por nada, y lo vale 100%. Sí, pero ese momento, ¿no? De cuando te vas a meter, por ejemplo, a la sala de abordar del avión y volteas y ves a la familia diciéndote adiós, se te corta el corazón. Oye, me quiero quedar en lo personal. Estamos en una ciudad, o sea, fascinante y llamativa y extravagante, y tú ponle el adjetivo porque tú la conoces mejor. ¿Cómo es vivir en Mónaco, realmente? Mira, entiendo lo que dices, 100%, pero es un lugar normal, al final de cuentas. Cuando vives, encuentras tu rutina, encuentras que hay lugares normales. Que hay... Normal, pero con Ferraris pasándonos por diestra y siniestra. A veces sí, eso ahí, el landscape cambia un poquito, pero la verdad es que se vive muy bien. Se puede llevar una vida completamente normal. Obviamente, a comparación, por ejemplo, de mi experiencia en Brujas, que el cambio en cuanto al clima, sí, ¿no? Eso sí fue muy retador. A mí al principio me costó mucho trabajo esa parte. Nunca pensé que me fuera a costar. Al final es como, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Un poco así fue cuando me fui de México, que tienes el sol, que el invierno realmente no cambia mucho el clima y que se está muy bien todo el año. Cuando llegué a Bélgica eso fue bastante retador. Aquí no lo tenemos tan extremo, aunque aquí en la Turbie sí se hace un microclima diferente al de Mónaco. Normalmente si estás a lo mejor en invierno, estás a 15 grados en Mónaco, aquí puedes estar a 10. Entonces sí, pero la verdad se vive bastante bien en términos generales. Espectacular, obviamente, poder tener el Mediterráneo, el mar, la conexión que tienes con el resto de Europa. Al final es una ubicación bastante céntrica, el aeropuerto está muy bien. Entonces en mi trabajo se involucra mucho viajar, entonces obviamente en un aeropuerto bien conectado es muy importante. El aeropuerto de Niza está a 25 minutos, no hay mucho tráfico. O sea, de la oficina donde yo vivo hago 13 minutos y con tráfico hago 14. Entonces, realmente eso está muy bien comparado con la Ciudad de México, por ejemplo. No, como me dices, y por lo que veo ya estás hecho a la idea ya del landscape, de todo el ecosistema como ciudad, pero algún momento que te acuerdes en este tiempo que ibas aquí, que digas, wow, esto es Mónaco. Creo que la primera vez siempre es especial. Me acuerdo la primera vez que vine, igual fue dentro de la pandemia, pero me impactó mucho que en la ciudad están marcados los trazos de la carrera de Fórmula 1. Entonces, es increíble eso. Puedes estar muy lejos de la carrera, puede ser octubre, la carrera normalmente es en mayo. ¿La has ido a ver? Siempre, sí, el año pasado fui. Y en las curvas tienes los trazos de la pista de Fórmula 1. Me acuerdo que eso me impactó mucho. Y, o sea, el Principado, es decir, ciudad-país, ¿no? ¿El Principado se paraliza cuando es la carrera? Sí, imposible. Te digo, normalmente yo de donde vivo al estadio, por ejemplo, son 5 minutos. Y el año pasado, durante la carrera, se me ocurrió poner una junta en el estadio el viernes de la carrera a las 4 de la tarde, hice hora y media. O sea, sí se paraliza completamente, porque al final el circuito es dentro de las ciudades, dentro de Mónaco. Es urbano. Entonces realmente muchas veces para poder cruzar es simplemente imposible. Entonces tienes que dar toda la vuelta y sí se paraliza bastante. Otra vez, ¿dónde estamos? Para mí la parte más bonita del club.
Y para mí esto es lo que hace que sea un club tan especial, el paisaje que hay alrededor, con el Mediterráneo allá, Nice está del lado de allá, la Turbie, Mónaco está del otro lado de la piedra. Y se me ocurre un juego que tiene que ver con construir un 11 de futbolistas utilizando leyendas, exjugadores, Sí. que te pudiera encajar con el estilo de juego y con el ADN del actual Mónaco. ¿Te parece bien? Venga, va. En la portería. En la portería podemos poner un histórico de aquí, que también fue campeón del mundo, Fabián Barthez. Fabián Barthez. Sí. Perdón que te interrumpa. Fabián Barthez en el fútbol moderno, ¿te encaja todavía? Probablemente no. Hoy por hoy normalmente los clubes buscamos arqueros mucho más altos, pero al final es una leyenda aquí que trae identidad al club, que fue campeón del mundo, entonces creo que siempre es bueno contar con jugadores que tengan ese arraigo dentro del club. Es necesario. Sí. Bueno, en la línea defensiva, ¿cómo vas a formar? ¿Cómo juega tu equipo? Vamos a empezar con un mexicano, con Rafa. Empezamos con línea de 4. Ok. Porque acá también es un club que siempre buscamos ser ofensivos. Obviamente se puede ser ofensivo con línea de 3, pero me gusta más la línea de 4. Y Rafa, sin duda, de central, fue campeón acá, le fue muy bien. Creo que tiene, a pesar de que ya fue hace muchos años, sobre todo cuando jugó aquí, pero siempre tuvo las características de un defensa central moderno. Es que eso es muy interesante, tienes razón. Hace 20 años estuvo Rafa, 25 años por acá, ¿no? En el 99 llegó aquí. Y es un perfil de jugador que sigue siendo muy valioso para Sí. cualquier Sí. entrenador. ¿Es su compañero en la saga? Podría jugar con Maldini, que también puede jugar en lateral, pero digamos lo podemos poner ahí de central, porque es muy agresivo. Y también creo que fue un jugador que era adelantado a su época. Como complemento de Rafa, Sí, creo que podría ser bien. ¿tú crees que tienen características que digamos, se complementan? Creo que se pueden complementar bien, sí. En el lateral, Cafú, por la ida y vuelta, por la dinámica, por el fútbol alegre que siempre practicó, para mí sería top. Incluso no es tan diferente a Wanderson, nuestro lateral derecho. ¿y en el lateral izquierdo? ¿Quién será? Podría ser Roberto Carlos, sin duda. Igual por la ida de vuelta, creo que encaja muy bien la potencia, agresividad, el aporte que tiene en el último tercio. O sea, que Rafa y Maldini defiendan porque los laterales, Exacto. bueno, Cafú venía más, ¿no? A trabajar un poco Sí, más. sí, Roberto Carlos exactamente. era pura magia. Y luego, en el centro del campo, ¿cómo vas a jugar? El centro del campo puede ser Yaya Touré, Ok. que obviamente fue un jugadorazo, y que también puede jugar como 6, como se dice en Europa, o como 5, como decimos en México, Ok. o puede jugar de 8 también, gran jugador. De contención, como decimos en el barrio. De También. contención, exactamente. Y ahí, escudando a qué interiores, en este caso. No, sería vamos a poner un 4-2-3-1. Ok. Podemos poner a nuestro capitán a día de hoy, a Denis Zakaria. Está bueno el complemento, Sí, ¿no? exacto. ¿Qué te gusta de Zakaria? ¿Qué es lo que más destacas? No, Denis, el liderazgo que tiene también ida y vuelta, al final podrían ser mediocampistas complementarios, que pisan el área rival, pero que también te pueden dar balance en el medio campo. Los 3 futbolistas detrás del centro delantero. No sé si encajaría a lo mejor tanto, pero a mí personalmente es un jugador que siempre me encantó, Francesco Totti, de 10. De 10. No está mal, ¿eh? No, jugadorazo. Yo te iba a decir Cuauhtémoc Blanco. También podría ser. Aunque lo podemos poner por izquierda. ¿Sí? ¿Te lo quedas? Sí, ¿Lo para que fichas? corte hacia adentro, sí. Gran Ok. jugador. Cuauhtémoc. mexicano. ¿A ti te gustaba más esto de fútbol de culto? ¿El Cuauhtémoc extremo o el Cuauhtémoc ya media punta? A mí me gustaba mucho extremo cuando le empezó. rompieron ya. Sí, a mí me gustaba mucho extremo cuando empezó. Creo que tenía potencia, velocidad, 1 contra 1. Siempre fue muy descarado. Creo que encaja en el fútbol actual. Bueno, para tu equipo, carácter, con él y con Totti. El carácter, exacto. Y luego, de complemento por derecha, Podemos tener un jugador con mucha ida y vuelta, alguien como Pavel Nedved de la Juve. qué jugadorazo. Sí, Que tiene sangre Mónaco, me da esa sensación, ese tipo de futbolista. sí, podría encajar bien. Y al final de 9, obviamente, una leyenda del club también, Thierry Henry. En Sí. ese equipo. Así que no está mal.
ese equipo aspira al triplete y a lo que le pongan enfrente si siguen inventando torneos mundial de clubes. Exactamente. Cosa, ¿no? Ahora hay que encontrar jugadores así parecidos. Claro que sí. Seguro que a su manera, porque siempre la comparativa es odiosa, el Mónaco sigue construyendo hacia adelante, ¿no? En este proyecto. Sí, no, totalmente. Y hoy tenemos unos talentos que vienen también de la cantera increíbles. Hoy creo que los máximos exponentes son Magnes Akliush y Elias Benseguir, que son jugadores top que van a estar en la élite mundial muchos años y que representan el ADN del club, ¿no? Creo que trabajan con pelota, pero igualmente sin pelota, tienen un talento descomunal, son decisivos en el último tercio, son jugadores que vale la pena pagar un boleto por venirlos a ver, sin duda. Una pregunta incómoda, ¿qué es más difícil, ser presidente deportivo del Mónaco o presidente deportivo del América? No Directo sé, para Santiago Baños. No, mira, al final yo antes pensaba que no había un club que tuviera más presión que el América, o por lo menos que en mi puesto no podías tener más presión que en el América, porque en el América, si no eres primer lugar, es un fracaso. Es así, y así es la cultura del club, y así es la obligación, y por eso es el club más grande de México. Pero la realidad es que en todos los clubes, por lo menos en los que yo he estado, ya me tocó estar en un club que peleaba por descenso, luego intentar estabilizarlo a que se convirtiera en un equipo de media tabla, y luego que peleara por Europa, como el Cercle Bruges. Yo tiré a la presión por no descender, es peor que por el campeonato, ¿no? Dicen. Pues no sé si peor, pero igual, sin duda. O sea, es una presión que te consume. Acá, por ejemplo, también meternos a Champions League y cumplir con los objetivos también es una presión impresionante. Entonces yo te diría, en los tres clubes he sentido el mismo nivel de presión. ¿Y cómo es vivir con el Paris Saint-Germain compitiendo hombro con hombro? Pues es complicado. Hoy por hoy yo te diría que para mí es el mejor equipo de Europa. Para mí esta temporada están en un nivel altísimo. Para mí tienen jugado 16 o 17 jugadores que son de un nivel top, élite, clase mundial. Y es complicado, obviamente es un club que tiene 3 o 4 veces nuestro presupuesto, si no es que más. Entonces es complicado competir, pero bueno, la idea es, creo que vamos muy bien, cumplimos los objetivos el año pasado, regresar el club a Champions League después de 6 años. Y bueno, ahora es, ¿cómo recortamos esa distancia con el París para poder competir con ellos, ¿no? Entonces no es fácil, creo que talento tenemos. Creo que a lo mejor nos falta un poco de estabilidad algunas veces en momentos importantes. Somos uno de los equipos más jóvenes de Europa y, por ejemplo, en nuestra eliminación en Champions League contra el Benfica acabamos jugando con, creo que el 11 más joven en la historia del club, sí, me acuerdo, en competiciones europeas. Y a lo mejor nos faltó un poquito de experiencia para manejar mejor algunos momentos del partido y poder realmente pues, eliminarlos y pasar a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, a lo mejor ese es el siguiente pasito que nos falta para poder seguir recortando distancias. ¿Y eso se gana con el tiempo, con más trabajo? ¿Cómo lo ganas internamente con los jugadores que tienes, dándoles más exposición. Estoy seguro que todos los jugadores jóvenes que han jugado con nosotros este año, el próximo año, van a estar mucho más listos para esos momentos. O a lo mejor también pues, ver si hay algo en el mercado que también te pueda ayudar y traer ese impacto, ¿no? Vámonos a lo más reciente, hasta cierto punto. Kylian Mbappé, formado en esta cantera, ¿no? ¿Cómo le cambia a un club como el Mónaco la vida el tener una transacción de 180 millones de euros? Volviendo a tu parte profesional, para nosotros entender cómo gestiona eso un club y qué cambia en ese sentido, una transacción de ese tamaño. Mira, al final, creo que en el Mónaco hay una identidad muy clara, que es el trabajo con jóvenes. Por ejemplo, hoy tenemos a Magnes Akliush en el primer equipo. Hoy ya está la gente preguntando, ¿quién es el próximo? ¿Quién es el que viene? Entonces, eso creo que facilita mucho esa transición para los jóvenes que puedan pasar dentro del club. Y bueno, creo que al final, cuando hay transferencias de ese nivel, creo que se puede cometer el error de realmente usar todo ese dinero de un jalón y a lo mejor no hacerlo de la manera más inteligente, ¿no? Entonces creo que nuestra responsabilidad dentro del club es encontrar la forma de usarlo de la manera más óptima y más productiva posible, ya sea jugadores, sea infraestructura, sea cualquier proyecto especial, pero bueno, creo que siempre tenemos que, al final estamos nosotros por la labor de siempre encontrar la mejor forma de poder utilizar esos recursos, ¿no? Entonces, para mí la idea es que no cambie tanto, igual que cuando ganas un partido, los picos no pueden ser tan altos y cuando pierdes uno tampoco pueden ser tan bajos. Igual cuando haces una transferencia de esa magnitud no debería de cambiar tanto, ¿no? Porque creo que tienes que seguir sobre un crecimiento sostenible para que pueda ser a largo plazo, ¿no? Y en esa gestión de clubes, ¿se gestiona muy diferente el club en México a gran escala que los clubes aquí en Europa?
Creo que un poco el formato de competición en México, creo que te guía y te empuja a lo mejor a ser un poco más cortoplacista. Por otro lado, no, porque también el hecho de que no haya descenso a lo mejor puede dar ciertos márgenes para poder tomar ciertos riesgos. Pero bueno, por ejemplo, creo que hoy si ves la Liga Mexicana, el promedio de un entrenador salió en un estudio hace unos días, creo que son 9 meses. Imagínate. Entonces, al final estar dando esos cambios creo que es contraproducente para el crecimiento de un club. Pero, por ejemplo, una figura de un director deportivo, ¿no? Responde mucho también a los dueños, a la gente que toma decisiones, un comité sí, un comité ejecutivo o de operaciones. ¿Tú crees que ahí en México los dueños están más presentes, menos presentes, son más invasivos, son menos invasivos? Pues mira, creo que sería injusto generalizar. Creo que depende de cada club, depende de la situación de cada dueño, depende de la empresa que a lo mejor puede estar detrás de cada dueño. Hoy está cambiando mucho el fútbol a nivel global, yo te diría. Por ejemplo, en México se habla mucho de la multipropiedad, lo cual sí es un caso especial en México porque es dentro de la misma liga y es competición directa. Pero la multipropiedad hoy en día en Europa, la realidad es que me parece que son 48% de los clubes europeos están ligados de una u otra forma a otro club. Entonces hoy por hoy la multipropiedad creo que es un concepto y un modelo que es el siguiente paso de evolución en el fútbol, ¿no? Entonces cada grupo es diferente, cada club tiene su idiosincrasia, cada club tiene su propia identidad y creo que siempre hay que respetarlo y obviamente gran parte de esa identidad es el dueño, ¿no? Hoy hay nuevos dueños que a lo mejor llegan y buscan cambiar todo, hay dueños que están muy involucrados, hay dueños que a lo mejor están un paso detrás, entonces yo creo que es difícil generalizar y decir el dueño mexicano es así, pero bueno, sí, creo que algo que a lo mejor podríamos hacer en México y que nos vendría bien, a lo mejor sería un poco poder planear más a largo plazo, ¿no? Y respetar esos procesos y realmente tener directrices que guíen al club y que no se esté cambiando tanto. Luego el tema multipropiedad como que quema cuando se habla al respecto. Me da mucho gusto y mucha paz que lo hables con tal naturalidad. Dices, es inminente en el escenario mundial del fútbol, que cada vez los clubes están más hermanados, nunca mejor dicho. Pero ¿cómo ves el tema de que en México, en una misma liga, sigue existiendo el factor multipropiedad? ¿Tú crees que eso va a pasar en Europa o más bien tiende a desaparecer en México? No, al final yo creo que eso sí creo que está clarísimo que no es el escenario ideal. Se ha dado por ciertas razones y a lo mejor al final ha sido la única forma de sostener el número de equipos que hay en México con ese nivel de inversión. Entonces ha sido, digamos, un mal necesario, pero creo que sí tiene que tender a desaparecer. Creo que si queremos una liga más competitiva, sí, eso no debería de pasar. En diferentes ligas creo que puede pasar y creo que se pueden sacar beneficios, sobre todo cuando son diferentes escalones de clubes. Se puede utilizar como desarrollo de talento, se puede utilizar para a lo mejor hacer ciertas transacciones o a lo mejor ser un poco más creativo con algunos fichajes de jugadores, pero bueno, sí puede ser muy beneficioso no solamente para el club mayor o el club madre, ¿no? Creo que también para el club satélite también puede ser algo muy beneficioso y productivo. Porque aparte tú en primera persona lo viviste en ambos frentes. Sí. Digamos, un club con una jerarquía mayor como lo es el Mónaco y el Celta. Sí, al final fue vivir las dos caras de la moneda y de las dos formas. Creo que hay muchos beneficios que pueden darse entre ambos clubes y al final no hay ningún conflicto de interés porque no competimos en la misma competición. Sí hay mucho intercambio de información, de conocimiento que al final enriquece a ambos lados. Puedes aprender del fútbol de Bélgica, puedes aprender del fútbol francés y bueno, también es una plataforma que podemos tener para desarrollar jugadores y acelerar su desarrollo. Y circulando, digamos, este momento de actualidad y de futuro del Mónaco, pues están ahí a puertas de otra vez conseguir meterte a Europa, meterte a Champions. Están en donde tú visualizabas que iban a estar, están más adelantados, están un poco más rezagados a lo que tú en lo personal hacías de proyecciones una vez que llegaste a este club. No, mira, la verdad es que yo creo que ha sido una gran temporada. Fue una experiencia nueva. Para mí personalmente la Champions League fue una experiencia completamente diferente. Era un sueño que tenía, poder jugar Champions League. Entonces personalmente fue una gran experiencia y es algo que sin duda quiero vivir y todos los días es mi principal motivación. ¿Cómo le vamos a hacer para regresar? Sobre todo después de lo que nos pasó en Benfica. Yo creo que ha sido una temporada
la cual también es un aprendizaje para todos por el nuevo formato de Champions. Creo que el hecho de que ya no sea la fase de grupo, sea la fase de liga, sean 8 partidos en lugar de 6, sean diferentes rivales, creo que es un aprendizaje para todos. ¿Te gusta? Sí, a mí personalmente me gustó. Creo que tienen que ajustar ahí un par de cositas para hacerla más justa, sobre todo en la parte de eliminación, pero me gustó mucho. Y yo diría eso fue un aprendizaje para todos. También en el club hace 6 años que no se jugaba Champions League, entonces obviamente regresar al ritmo de Champions era importante y es un buen aprendizaje. Y bueno, cuando ves a los jugadores que hemos desarrollado, ya sea internamente desde la academia, como Elías Benseguir o Magnus Aklush, que para mí van a tener una carrera increíble y van a llegar al nivel más alto de la élite mundial, hasta jugadores que a lo mejor han venido desde fuera y que también están teniendo un impacto importantísimo, como Mika Vírez, que es nuestro goleador esta temporada y solamente llegó en enero, lleva 3 hat-tricks y se convirtió en un fenómeno mundial. Lamine Camara también. Entonces, la verdad es que creo que hemos encontrado bien ese balance, solamente nos faltó a lo mejor un pelín para estar ahí un poquito más estables y realmente poder dar el siguiente paso. ¿Y qué tanto te encaja para ese siguiente paso en algún momento considerar la posibilidad de traer a algún compatriota para acá? Con nombre y apellido, en su momento se habló de Edson Álvarez y su posibilidad de llegar al Mónaco. No, Edson es un gran jugador, obviamente tuve la fortuna de trabajar con él, me tocó verlo debutar, me acuerdo el día de su debut o uno de sus primeros partidos, fue un partido contra Chivas en el Centenario, en el cual nos fuimos a penales, había mucha presión porque habíamos perdido, los resultados no se venían dando como queríamos y ahí demostró que era un jugador diferente y desde antes ya en Fuerzas Básicas se mostraba con otro tipo de personalidad. Entonces sí, fue un jugador que con el perfil que tiene obviamente encaja en lo que podíamos haber buscado nosotros para enero. Desafortunadamente no se dio, no pudimos llegar a un acuerdo con su club, con el West Ham. Pero bueno, ya veremos a ver si más adelante se puede encajar. Hay que tomar en cuenta que en el Mónaco no es fácil traer jugadores no europeos porque en Francia solamente puedes tener 4. Okay. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, tenemos 3 de esos 4 cupos utilizados. Entonces, bueno, también hay que ver ahí cómo encaja en el rompecabezas poder traer un mexicano. Entonces, bueno, vamos viendo poco a poco. Porque luego el tema que se habla mucho en México, tú empiezas a tocar la puerta, tú conoces el mercado en la liga y los precios que te encuentras, yo creo que están fuera de mercado, ¿no? Del futbolista mexicano allá en Liga Sí, MX. el tema creo que también muchos de los últimos mexicanos que han venido, desafortunadamente quizá no se han adaptado como a lo mejor se esperaba. Y entonces eso sumado a que a lo mejor el precio es caro, se pagan salarios altos y que la adaptación quizá no sea una garantía, eso hace que a lo mejor sea un poco prohibitivo el mercado mexicano, ¿no? Pero bueno, como ha pasado ahora con Kusanov, que fue al Manchester City, con Kvaratskhelia, que explotó prácticamente de la nada en el Napoli, entonces ahora la gente está empezando a ver ese tipo de mercados, ¿no? Entonces ojalá pronto haya algún mexicano que pueda venir y que obviamente pues también haga que todos volteen a ver a México. ¿Qué diferencias notas del trabajo diario en el fútbol mexicano con el fútbol europeo? No, los agentes son igual de complicados en México que en Europa, entonces eso creo que pasa igual, ¿no? Al final la verdad es que siempre buscamos tener buena relación con ellos, al final es la cara que representa a un jugador, entonces creo que es importante siempre ponerte en los pies de los otros. Yo te diría eso, a lo mejor realmente no veo un cambio tan drástico, creo que a lo mejor el cambio más importante es cultural y es a nivel personal, ¿no? El trato de las personas, la comunicación, según el país del que vengan, es diferente. No se trata de hablar el mismo idioma, pero a veces el mismo lenguaje corporal, reacciones, a lo mejor se pueden malinterpretar y realmente es algo normal. Entonces, cuando entiendes la cultura de a lo mejor otro país, es cuando ahí a lo mejor dices, no, a ver, creo que por ahí va bien la cosa y te puede pasar con negociaciones, te puede pasar en discusiones a lo mejor con el entrenador. Aquí, por ejemplo, en el Mónaco tenemos un ecosistema súper multicultural. Thiago Escuro, el CEO del grupo, es brasileño. Adi, nuestro entrenador, es austriaco. Yo soy mexicano. Entonces tenemos gente de todo el mundo y eso enriquece porque al final te da diferentes experiencias a diferentes niveles y en diferentes ligas que luego te pueden ayudar a encontrar soluciones. Yo tenía una pregunta aquí que decía, para ti o para cualquier director deportivo, ¿el agente es más una ayuda o un estorbo? Tú me decías que en todos lados son iguales, pero igual te lo quiero preguntar. ¿El agente para ti en tu día a día es más una ayuda, un facilitador o un estorbo, una dificultad? No, yo creo que al final es un facilitador. Obviamente, como en todo y en todas las profesiones puedes encontrar algunas excepciones, pero te diría que la profesión,
de agente, es un facilitador para el director deportivo y para el jugador, para optimizar la situación y para sacar el rendimiento óptimo de cada jugador. Si no existieran, sería muy complicado tratar directamente con el jugador ciertos temas que pueden dañar la relación, ¿no? Entonces, Claro. hablar del salario directamente con un jugador, a lo mejor cuando es una semana importante del partido, puede tener un impacto en rendimiento o en el estado anímico de un jugador, ¿no? Entonces, tener a la gente para poder hablar de esos temas siempre es muy importante. Vale. ¿Qué necesita hacer la liga o los clubes en México, tú viéndolo desde el prisma del fútbol europeo, para poder volver a acelerar el tema de la venta? Ya no tanto de la producción de futbolistas, que creo que es otro tema aparte, pero el poder acercar a sus jugadores a las grandes ligas. ¿Qué tiene que empezar a hacer el club mexicano, la liga? Para mí, a largo plazo, es la formación de entrenadores. Si queremos tener mejores jugadores, tenemos que tener mejores formadores y mejores entrenadores que les den las herramientas a los jugadores de poder dar un paso más a lo mejor de lo que están dando actualmente. Y luego a lo mejor el profesionalismo, creo que cada club dentro de su estructura poder prepararlos mejor para que puedan dar ese salto desde la parte, no solamente dentro de la cancha, también creo que fuera de la cancha para que se puedan adaptar mejor, la parte nutricional, psicología, la parte física creo que es muy importante. Creo que algo que a lo mejor a los clubes europeos les cuesta y que a lo mejor tienen dudas cuando van a ver México es la intensidad de la liga. Okay. Me acuerdo, por ejemplo, cuando el Betis fue a comprar a Guido para el América, la principal duda que tenían era la intensidad y veían la liga y no sabían si se iba a poder adaptar. Al final, ¿Como que le faltara ritmo a la liga? Sí, ritmo, distancias alta intensidad, eso puede ser un poco diferente a lo que hay en Europa, ¿no? Entonces eso a lo mejor puede generar un signo de interrogación a la hora de intentar tomar una decisión de traer a un jugador mexicano, y eso pues a lo mejor no ayuda porque pues es caro, tienes dudas y a lo mejor puedes encontrar otras alternativas que se van a adaptar mejor y que van a ser más baratos dentro de misma Europa. Eso puede hacer que se incline la balanza para el otro lado. Bueno, con esta situación actual de los futbolistas en México, que no se exportan tantos, ¿cómo ves a la selección hoy? Con relación al pasado, con relación incluso a hace 3, 4 meses, ¿qué sensación te queda de la materia prima que hay dentro de la selección? Mira, creo que no es una de las mejores generaciones, sin duda. Creo que se ve un cambio ahora con Javier. Creo que Javier está tomando a lo mejor un punto de vista o está tomando un approach un poco más pragmático, en el cual está a lo mejor potenciando las fortalezas de los jugadores que tiene. Creo que Javier durante su carrera siempre se ha adaptado a lo que tiene y es un jugador y es un entrenador que le ha sabido sacar mucho jugo a los jugadores, y yo creo que reflejo. Creo que hoy si ves cómo jugó México en la Nations League, a lo mejor no fue espectacular, pero fue muy práctico y ganó. Entonces yo creo que para el Mundial puede ayudar mucho, porque creo que él puede potenciar y maximizar el talento de la selección, pero también tenemos que ser realistas. A lo mejor no es la mejor generación y no es por algo a lo mejor de los últimos 2 años. Creo que es algo que se viene haciendo o dejando de hacer en los últimos años, que está afectando al fútbol mexicano ahora, ¿no? Pero bueno, esperemos que ahora con Javier sigan en una tendencia positiva y que se puedan enganchar de aquí al Mundial, ¿no? ¿Tú crees que Rafa se pueda quedar hasta 2030? Rafa tiene un potencial como entrenador top. Cuando jugamos aquí contra el Barça, toda la gente habló maravillas de él. Tengo la suerte de conocerlo y me da muy buena impresión, y creo que sin duda puede ser un gran entrenador, no solamente en selección, sino que también puede venir a Europa a entrenar, a dirigir clubes de alto nivel. ¿Tú crees que a Rafa no le hubiera costado tantísimo tiempo conseguir un banquillo de fútbol europeo? Yo creo que no. Yo creo que no le hubiera costado tanto tiempo. Creo que ya ahí estaba, en algunos clubes hablaban de él, creo Sí. que podía haber tenido alguna oportunidad. Luego, si se hubiera dado o no, es diferente porque depende de muchas cosas, la disponibilidad, el punto en la temporada en el que a lo mejor lo buscan, si lo deja salir su club o no. Pero yo creo que ya estaba empezando a entrar ahí en ciertas discusiones en algunos clubes. Entonces, bueno, ojalá ahora, sea después del Mundial, se quede o no, y en algún punto seguramente se le va a dar. ¿Y habrá hecho bien en irse a la selección como segundo? Yo creo que es bueno para México. Ok. Yo creo que es bueno para México. Al final yo creo que puede ayudar mucho a Javier en la gestión de grupo y puede ayudar a los jóvenes que empiecen a ir a selección, que espero que sigan yendo más, porque en el último Mundial fuimos la única selección del Mundial que no tuvo jugadores sub-23, lo cual creo que es una señal de lo que está pasando, pero bueno, ojalá vayan subiendo más y bueno, que Rafa sin duda les puede ayudar. La selección está compuesta por jugadores, por entrenadores, pero también por directivos. Sí. Y tú, si no eres un nombre que les suena, es que
tienen que ponerse a estudiar más tu trabajo de este lado del charco. En un futuro, tú ahora estás en Mónaco y no hay ningún problema. ¿A ti te interesaría sumarte al proyecto Selección Mexicana? En el futuro podría ser. Al final yo creo que no hay nada que te pueda dar más orgullo que devolverle algo a tu país. Yo creo que hoy sigo aprendiendo mucho acá y me queda mucho por aprender. Estoy feliz acá, estoy feliz con el reto que tenemos. Hoy, la verdad, solamente pienso en el partido que tenemos el sábado, que es muy importante, y en jugar Champions League el próximo año. Entonces, a lo mejor en unos años puede ser. Sí, es algo que sin duda representar a tu país y obviamente poder ayudar a que hagan el mejor papel en la historia en un mundial es algo que siempre va a ser un sueño, creo que no solo mío, sino de cualquier mexicano. Carlos, muchas gracias por abrirte, por recibirnos en tu casa y por esta entrevista. No, hombre, gracias a ustedes por venir. Gracias. Y así llegamos al final de este viaje por Mónaco, por un pequeño principado, pero con grandes historias. Detrás de la extravagancia y del lujo existen testimonios como el de Carlos que dejan a uno pensando sobre cómo un compatriota está siendo exitoso en la verdadera élite del fútbol europeo desde fuera de los focos, ¿no? Así que yo me quedo con esos pensamientos y a la espera de seguir conociendo historias de mexicanos que se atreven a cruzar la inmensidad del océano con tal de cumplir sus sueños. Esto fue MeXtranjeros y nos vemos en la próxima.